El benceno fue aislado por primera vez por destilación del carbón y derivados por Faraday en 1825, que determinó su fórmula empírica como CH, lo que resultó muy desconcertante. 9 años más tarde, Mitscherling determinó que la molécula de benceno constaba de 6 carbonos y 6 hidrógenos. En aquella época en la que se estaban empezando a desarrollar conceptos tan comunes hoy día como las valencias de los átomos, los enlaces múltiples entre carbonos, los anillos, etc., resultaba especialmente difícil idear una estructura de tan pocos hidrógenos para tantos carbonos. Algunas de ellas resultan hoy día disparatadas, pero son un ejemplo de la imaginación de los químicos del siglo XIX. El químico escocés Archibald Scott Cooper desarrolló casi al mismo tiempo que Auguste Kekulé y de forma independiente una teoría para la tetravalencia del carbono y la formación de estructuras con cadenas de este átomo. Pero como ocurre muchas veces en ciencia, el crédito del descubrimiento se atribuyó en exclusividad a Auguste Kekulé, que, según dice la leyenda, soñó con serpientes que se mordían la cola de sí mismas, lo que le permitió pensar en estructuras cíclicas. Su idea más genial fue la de plantear para el benceno la estructura de ciclohexatrieno, con enlaces sencillos y dobles entre carbonos de forma alterna. Como podría haber dos estructuras dependiendo de dónde se sitúen los 3 dobles enlaces, pensó que ambas estaban en rápido equilibrio, para dar lugar a una estructura promedio totalmente simétrica. Todo ello con el limitado conocimiento estructural químico que se tenía en 1865, incluso del escaso conocimiento de la existencia de moléculas discretas. Desde comienzos del siglo XX, el equilibrio de Kekulé se ha transformado en el concepto de resonancia y de formas resonantes. Las investigaciones que se siguieron realizando en la segunda mitad del siglo XIX sobre el comportamiento del benceno resultaron además muy desconcertantes. Por ejemplo, en la hidrogenación total del benceno se absorbían 3 equivalentes de hidrógeno, como cabía esperar, y se producían 49,3 kilocalorías por mol en el calorímetro de reacción. Sin embargo, la reacción de un equivalente de hidrógeno con el ciclohexeno daba un desprendimiento de energía de 28,6 kilocalorías por mol. Si según Kekulé el benceno es un ciclohexatrieno y la absorción de 3 equivalentes de hidrógeno así lo sugería, la producción de energía por hidrogenación completa del benceno a ciclohexano debía de ser 3 veces más exotérmica que la del ciclohexeno, es decir, 85,8 kilocalorías por mol. Por el contrario, la hidrogenación indicaba que el benceno era nada menos que 36,5 kilocalorías por mol más estable de lo que cabía esperar. Como ya he mencionado en otro vídeo, se descubrió además que el benceno no daba reacciones propias de las olefinas, lo que era una prueba adicional de su excepcional estabilidad. Se conocían numerosos compuestos que se relacionaban con el benceno, como el ácido benzoico, el fenol, la anilina, el estireno y un largo etcétera, y que tenían un aroma relativamente parecido y característico. A todos ellos se les empezó a conocer por la familia de los compuestos aromáticos, y fue esta denominación coloquial la que llevó a acuñar el nombre de aromaticidad para la propiedad que confiere la excepcional estabilidad en aquellos días desconcertante a los compuestos relacionados con el benceno. ¿Cómo entendemos esta propiedad hoy día? Por ejemplo, mediante orbitales moleculares y el concepto de degeneración de los mismos. Ya hemos visto cómo se construyen los orbitales moleculares del 1,3-butadieno. Hagamos lo propio con el 1,3,5-hexatrieno, que es un sistema pi de 6 carbonos con 3 dobles enlaces conjugados y 6 orbitales moleculares en los que el número de planos nodales va aumentando de forma semejante a como hicimos con el 1,3-butadieno. Como en este último caso, cada carbono aporta un electrón, hasta un total de 6, que se colocan en los 3 primeros orbitales. Recuerda que el número de planos nodales define la energía creciente de los orbitales. ¿Te atreves a plantear los orbitales moleculares del benceno? No es difícil, la técnica es la misma, con la salvedad de que la molécula es cíclica, lo que provoca algunas novedades. Como siempre, el orbital de menos energía es el que tiene 0 planos nodales, es por tanto completamente enlazante
y los electrones situados en este orbital circulan libremente por todo el ciclo. Un plano nodal divide los sistemas pi en dos mitades. Solo hay una manera de hacerlo en un sistema abierto como en el 1,3,5 hexatrieno, pero en un sistema cíclico podemos situar el plano nodal de dos maneras simétricas, pasando por mitad de los enlaces o pasando por mitad de los átomos. Según las reglas de la mecánica cuántica, los dos orbitales resultantes, al tener el mismo número de planos nodales, poseen la misma energía, a pesar de que el solapamiento de los orbitales p no es idéntico. Los siguientes orbitales tienen que tener dos planos nodales, que para que tengan la máxima simetría deben ser ortogonales entre sí. Por último, el orbital más alto tiene tres planos nodales que generan un orbital totalmente antienlazante. ¿Ves la diferencia fundamental entre la energía de los orbitales del sistema abierto del 1,3,5 hexatrieno y del sistema cerrado del benceno? En este último existen dos pares de orbitales degenerados, es decir, con la misma energía. Si ahora colocamos los 6 electrones en cada sistema, vemos que la energía global de ellos en el 1,3,5 hexatrieno es superior a la del benceno, debido precisamente a la degeneración de orbitales que tiene lugar en este último. El ejemplo del benceno fue generalizado por Haeckel a otras estructuras que se sabía poseían la excepcional estabilidad del benceno. Haeckel enunció que una molécula poseía la propiedad de la aromaticidad si cumplía dos condiciones: un sistema plano de carbonos sp2 que formen uno o varios anillos y un número de 4n+2 electrones en el sistema. Como es habitual en química orgánica, una vez que se descubre algún fenómeno, el número de posibilidades relacionadas con él se hace infinito y solo depende de tu imaginación. En un próximo vídeo veremos ejemplos de moléculas aromáticas y de propiedades relacionadas con la aromaticidad que te van a alucinar. Hasta pronto. Adiós.